Y para mí es un placer y un privilegio presentar a uno de los cirujanos más reconocidos de toda Europa. Ha sido elegido el mejor cirujano de rinoplastia de Europa y su lista de espera es de más de un año. La primera impresión que causamos en la imagen y cada vez la gente se preocupa más. A lo mejor un cirujano hace 20 cirugías al año y tú haces 500. Sí, exacto. Yo hago solo rinoplastia, entre 12 y 15 cirugías a la semana, que al año son más o menos unas 500. El paciente que no le gusta su nariz pasa desde la infancia casi toda su vida deseando intervenirse. Si por ejemplo es consumidor de algún estupefaciente, droga habitual, eso se nota a la hora de operar. Si tú tienes un consumo muy repetido, se puede generar una perforación septal después de la cirugía o incluso pues, se puede producir una necrosis. Probablemente tendría una intervención posterior a algo que le pasó, pero el estado actual que tiene no es consecuencia de una cirugía. Eso lo tengo clarísimo. Fuiste pionero de la rinoplastia ultrasónica. Así es, la cirugía de rinoplastia era una cirugía muy traumática, además mucha gente no quería operarse, cogía un escoplo y un martillo y a martillazo limpio literal, Había gente que no podía ni siquiera abrir los ojos después de la cirugía. Pero es que hay pacientes que vienen con 5 o 6 rinomodelaciones, y que cada año se ponen ácido hialurónico, los cartílagos de la punta se ablandan y se pueden colapsar, es decir, cuando inspiras se cierran las narinas. Entonces el ácido hialurónico que se ha vendido como algo que es inocuo y que no pasa nada, no es así. ¿Cómo? Yes. ¿Y tú? No sé. La camisa de 928. ¿Cómo? Nueva, ¿no? Las camisas, ¿no? Sí, aquí están molonas. Claro. Ponemos XL para disimular los hilos. ¿Tú estás con XL ya? Esto, con XL, imagínate. Estás en la mierda, entonces. Estoy en la mierda, la verdad. Pero mira, tú a lo mejor te tienes que tocar aquí un poco. ¿La nariz? Está estupendo. Tenemos un experto aquí. ¿Tú dices eso? Ah, Hombre. estamos grabando ya. 3, No. 2, 1. Siempre eso mismo. Grabando. Muy buenas, estamos en Agostini Podcast y para mí es un placer y un privilegio presentar a uno de los cirujanos más reconocidos de toda Europa. Él no solo cambia narices, cambia vidas y autoestima. Reconocido en toda Europa como el mejor cirujano de rinoplastia, les presento a Blas García. ¿Qué tal? Un Muchas placer, gracias. Blas, de verdad. Gracias por la invitación. Un placer que estés aquí con nosotros hoy. Ha venido expresamente de Tenerife para estar con nosotros hoy aquí. La verdad me siento orgulloso de que estés aquí porque el mejor cirujano de Europa en rinoplastia. Bueno, Sí. eso dicen, eso dicen. Y te lo habrás ganado. Es difícil de medir, pero bueno, es verdad que quizá un poco por la trayectoria y por el volumen y por la experiencia que tenemos en la cirugía de rinoplastia, pues bueno, nos otorguen un poco ese San Benito. 167.000 seguidores en Instagram o sea, de rinoplastia. Es mucho, no es lo mismo los seguidores de una persona que sale bailando que de una profesión como es la rinoplastia. Sí, sí, es verdad que es un tema súper específico que es lo que tú comentas, no es, pues bueno, tampoco somos un personaje público ni ningún famoso ni nada. Nuestros seguidores son todo gente que entra, pues Exacto. bueno, para conocer nuestros resultados y eso bueno, es nuestro escaparate, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente entonces que se preocupa por lo que es la nariz, ¿no? Por lo que veo, porque hay mucho movimiento. Bueno, en general por todo, es decir, ya no es solo la nariz, es decir, la imagen corporal es verdad que cada vez importa más y hay que reconocerlo, es así, lo de la imagen no importa y bueno, pues eso no es cierto, es la primera impresión que causamos en la imagen y cada vez la gente se preocupa más por la nariz, por el peso, por la forma física, por la imagen que proyectan en los demás. Y bueno, pues hoy día los cirujanos estamos muy especializados en áreas concretas del cuerpo y ya los pacientes pues bueno buscan a alguien que sea muy especialista en lo que ellos quieren corregir o modificar. ¿Cómo empezó Blas García en el tema de la rinoplastia? ¿A qué edad empezaste y dijiste esto es lo mío? Es que eso es muy difícil de definir porque yo siempre digo lo mismo, el cirujano no decide a qué se dedica, son los pacientes los que deciden por ti a qué te dedicas. Yo sí es verdad que me especialicé en cirugía estética de la cara, pero yo hacía al inicio cuando empecé, yo llegué aquí hace 9 años a Tenerife, pues hacíamos de todo, hacíamos lifting, ahí hacíamos párpados, hacíamos mentoplastia, cambiar la forma del mentón, estirar la cara. Y al final, pues yo hacía todos los procedimientos que se hacen en la cara, cirugía de orejas, y poco a poco, pues bueno, pues también hacía nariz,
Y poco a poco, pues yo iba mostrando los resultados que iba obteniendo y cada vez entraban más pacientes por la puerta demandando un procedimiento concreto que era la cirugía de rinoplastia. Y hasta que llegó un punto que prácticamente solo venían pacientes para que le operásemos la nariz. O Entonces sea, al final fue el paciente el que casi que decidió. el camino te eh, fue llevando a... sí, son los pacientes los que deciden, en el caso de los cirujanos, a qué nos acabamos dedicando. Hablando de caminos, dijiste que viniste a Tenerife ¿con qué edad? Con 28 años. Entonces tú eres de Yo soy de Córdoba. Córdoba, ujú, yo soy de Córdoba, Co- hice la carrera en Córdoba, la especialidad en Córdoba ¿Qué y tal tu infancia en Córdoba? ¿Qué tal? bueno, pues muy bien. Bueno, yo soy de un pueblecito, no soy de Córdoba capital, soy de Pozo Blanco, que es un pueblo pegando ya a Ciudad Real. Y bueno, yo pasé allí toda mi infancia, hice el instituto allí. Pues es un pueblo de 15.000 habitantes, muy, muy rural. Es un área que, bueno, es muy conocida por, por el jamón ibérico y, bueno, el Valle de los Pedroches, que es un área del norte de Córdoba. Y bueno, yo me fui a la capital, a Córdoba, cuando me tocó hacer la carrera. La universidad estaba allí, Córdoba tenía muy buena facultad de medicina y yo hice la carrera allí de medicina y luego la especialidad también en el Hospital Reina Sofía, que era un hospital muy muy bueno en cirugía maxilofacial, que es la especialidad que yo hice, aunque luego acabé especializándome en cirugía estética de la cara. Y bueno, pues los años de carrera y de formación, pues bueno, como te puedes imaginar, muy duros, pero de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Muchos años, ¿cuántos años es lo de...? La carrera de medicina son 6, la licenciatura bueno, siguen siendo 6, después te tienes que presentar a unas oposiciones para coger plaza y después son 5 años más de especialidad. Ya O una sea, vez que coges como 11 años estudiando. 11 años y luego yo me fui un año a Estados Unidos a hacer lo que se llama el fellowship, que es un poco como la super especialización en un área concreta. Yo la hice en cirugía plástica de la cara. O sea, para algunas personas que nos estén viendo en este podcast, cuando quieres ser una persona muy top, ¿vale? Estamos hablando de uno de los mejores cirujanos de rinoplastia de toda Europa, son más o menos entre todos 12, 13 años Sí, de estudio. exacto, más o menos, sí, de formación y bueno, luego nunca se acaba. Sacándola encima año por año. Sí, exacto. Exacto. Es decir, tiene que ser eso siempre que no te quedes atrás Exacto, a eso voy ningún año. también. Porque muchas veces hay mucha gente que acaba la carrera de medicina y luego pues quieren una especialidad concreta. Si es una especialidad pues que son muy demandadas, a veces preparándote al MIR, que se llama una única vez, no consigues sacar la plaza que desea y tienes que volver a repetirlo. Hay gente que lo repite una, dos, tres veces hasta que consiguen la plaza la especialidad que desean. Dijiste que cuando terminaste fuiste a Estados Unidos a sacar lo último, creo que Sí, fue. efectivamente, bueno, lo que llamamos super especialización, que es el fellowship. Yo me fui a Baltimore, a la Universidad de Maryland, y estuve allí un año. ¿Y qué tal allí? Bien, bueno, Baltimore es una ciudad para conocerla, ¿eh? Frío, ¿no? Frío, sí, muy frío el invierno, pero es una ciudad, Estados Unidos está como un poco idealizado. Yo allí Nada como Canarias. totalmente, yo allí conocí la dura realidad de lo que es Estados Unidos. Porque, de hecho, el hospital donde yo estaba, el de la Universidad de Maryland, el Adams College, era un hospital que estaba en un área muy marginal de Baltimore. Y Baltimore, en ese momento, que fue el año 2015, un 20% de la población de Baltimore era heroinómana. Entonces te encontrabas con ¿Un cuánto un por ciento? 20%. Era una auténtica Joder, pasada. Pero bueno, yo recuerdo de grabar vídeos que le mandaba en ese momento a la que es mi mujer ahora, que es mi novia. Dios Era mío. mi novia en ese momento, vídeos de por la calle y parece que iba entre zombies. Sí, pero Como los literal, vídeos que se han visto de la... del no sé, fentanilo. exacto. Lo Igual, mismo eso. igual, igual. Qué Era un fuerte. área, es verdad que era un área muy marginal, con lo que era más frecuente encontrarte ese tipo de gente o gente drogada por la calle. Y ha sido el único sitio en mi vida que yo he escuchado disparos desde la residencia Qué donde yo fuerte. Y uno estaba, piensa de sí. Estados Unidos, oh, Que es una maravilla, que es Nueva York, Los Ángeles, Hollywood y tal. Y bueno, tiene otra realidad que aquí es muy difícil vivirla. Las áreas marginales de Estados Unidos son muy duras. Y yo ese año es verdad que lo pasé, bueno, fue un poco duro en ese sentido bueno, yo de los pocos sitios que me he sentido amenazado por la calle de sentir que me claro. podía pasar algo.
Y el hospital estaba justo, Estaba muy cerca de la residencia, por suerte. Dios mío, Pero muchas veces acabas muy tarde y vas por la claro, con noche. cuidado, a Claro, ver quién es el eran loco 10 que pasa por minutos aquí. más o menos, efectivamente. 10 minutos Fue, eternos. fue un año que yo aprendí una barbaridad. Estaban los mejores especialistas que yo conocí, estaban allí. Luego es verdad que he pasado por Los Ángeles, por Beverly Hills, por Brasil, por Colombia, por México, formándome con especialistas concretos. Pero ese año sí que fue intenso, intenso de formación allí. Cuando dices que vas pasando por esos países, vas a lo mejor al mejor de Brasil, al mejor Sí, de... en cirugía es muy común, de hecho aquí pasa un poco, yo recibo muchísimos cirujanos de todo el mundo, pues que bueno, tienen interés en conocer la técnica que haces y bueno, generalmente tú solicitas a un cirujano con el que tú quieres aprender algo concreto, tener una estancia en su hospital y bueno, tú vas a lo mejor pues un mes, 3 semanas, un mes y medio y te vas con él y a lo mejor pues ves 100 cirugías, pues bueno, para aprender la técnica de ese cirujano y es muy común hacer ese tipo de lo que llamamos rotaciones. Me pareció escuchar, no sé si me equivoco, que a lo mejor un cirujano hace 20 cirugías al año y tú haces 500. Sí, ¿Sí? sí, exacto. Bueno, 20 cirugías de rinoplastia, es decir, hay todavía mucho Sí, cirujano plástico que a lo mejor opera de todo, opera liposucciones, mamas, corporal, mastopesias, y bueno, a lo mejor de nariz opera 20 o 25 al año, y bueno, nosotros como estamos súper especializados solo en eso, yo hago solo rinoplastia, hago unas 15 cirugías, entre 12 y 15 cirugías a la semana, que al año son más o menos unas 500 cirugías. que creo que si alguien se quiere hacer nariz, hay como un año de, Más o menos, de- más o menos. Lo hemos reducido un poco porque hemos incrementado el número de cirugías que hacemos a la semana, pero más o menos sí, más o menos por ahí anda. lo importante que es en el cambio físico la nariz, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, que yo Cambia la imagen total de algunas personas. totalmente. Y la nariz además es un rasgo, es una de las cirugías que el paciente que no le gusta ese aspecto físico más desea cambiar. Es decir, hay pacientes que a lo mejor pues, no le gusta la oreja, bueno, más o menos se conforma, o no le gusta el mentón, pero el paciente que no le gusta su nariz pasa desde la infancia casi toda su vida deseando intervenirse. Es uno de los rasgos que, por decirlo de alguna manera, más eh, obsesión crean al paciente que desea cambiarlo. Por eso cuando te presenté dije, cambia vidas y autoestima. Ujú. Porque es lo más o menos lo que estás diciendo tú, que hay gente que nace y se ve toda la vida delante del espejo con un Bueno, complejo que piensa que va a quedar así y aparece... tal cual. Es decir, hay mucha gente, incluso colegas nuestros, que son otros cirujanos e incluso otros colegas que siempre han visto la cirugía plástica como una especialidad o la cirugía estética como una especialidad de segunda. Por decir de alguna manera, bueno, nosotros salvamos un cirujano que opera hígado y dice, bueno, pues yo salvo vidas. Siempre los cirujanos estéticos han estado como muy denostados incluso por la propia especialidad, pero porque viven en una ignorancia total. Es decir, no se pueden hacer una idea de lo importante que es para el paciente y cómo cambiamos la vida al paciente que conseguimos cambiarle un defecto estético. Es decir, yo lo veo en muchos pacientes que tú los ves a la consulta cuando llegan antes de operarse, que están súper tímidos, súper introvertidos, si indagas un poco más, pues son gente que le ha costado mucho tener amigos, que no han querido socializar porque piensan que están hablando con una persona y le está mirando la nariz, que no buscan ni pareja porque se sienten rechazos ellos, se rechazan a sí mismos y se intervienen. Y los ves al año y los ves transformados completamente. Es decir, se arreglan más, como se gustan más, se cuidan más, han empezado a hacer deporte, se relacionan más, incluso vienen con pareja que Imagínate lo antes no la importante que es. tenían. Nosotros siempre digo lo mismo, yo he normalizado mucho que el paciente venga a mi consulta y me diga, doctor, es que no se hace una idea lo que me ha cambiado la vida. Qué Y bonito al eso, final, ¿no? sí, efectivamente, te lo dicen tanto que llega un momento que ya lo vives Lo como, ves normal. sí, efectivamente, como con mucha normalidad. Pero es verdad que yo muchos pacientes a lo mejor se operan y me escriben por Instagram, los sigo y veo a lo mejor que no han publicado nada porque no les gustaba publicar fotos ni mostrarse en público, se operan y yo los sigo en Instagram y tal, y empiezo a verlos que publican un montón, que Que disfrutan cambiaron. mucho más, cambian radicalmente, pero hasta la forma de comportarse, de comunicarse incluso conmigo cuando vienen a la revisión, que son personas que se transforman completamente. Qué bonito, ¿no? Que hagas un trabajo y te vengan con esa felicidad y esa alegría y ese cambio tanto por fuera como por dentro. Sí, totalmente, es una satisfacción enorme. Vi un vídeo que dije yo, no, es que vamos a ver.
espectacular. ¿Cómo se llama esta chica? Sofía Suez, Sí, ¿puede ser? sí. Ujú. Es una mujer y otra diferente. Sí, es verdad que el caso de Sofía, obviamente ella es guapísima. Sí que es verdad que quería cambiar su nariz. Y la eh, hiciste más guapa, hay que y decirlo. efectivamente, y bueno, pues incluso se le nota mucho a ella la forma de mostrarse, porque operamos mucha gente conocida o mucha gente que se muestra mucho en público, que sale en televisión o Instagramer, que dice, es que me siento muy incómodo con determinados planos o con determinadas Y fotos no saben qué o tiene que con... ver con... Efectivamente, joder, le cambia eso y dice, yo sentirme con la libertad de que ya me pueden grabar por donde me graben, que puedo salir libremente, no me coarta que si tengo una cámara por un sitio ya estoy incómoda porque sé que no me están sacando como a mí me gustaría y tal. Es verdad que es curioso en este tipo de pacientes, y Sofía, es verdad, que aparte de ser una chavala excelente, pues su cirugía no tuvo ningún reparo en mostrarla con una naturalidad brutal y la verdad que está súper guapísimo. Sí, no, no, se vio un trabajo espectacular. Antes estábamos diciendo que lo sacaste año por año, la medicina, ¿no? Ujú. En realidad una persona, o sea, ¿eso es algo raro o la gente suele Bueno, demorarse en verdad más? yo acabé un año antes la carrera, es decir, Eso, claro, es que había escuchado que la había terminado antes, pero dije yo, finalicé ¿cómo puedes acabarlo un año antes? antes. Bueno, sí, sí que puedes Estudiando más de la cuenta. matriculándote de asignaturas adicionales cada año. Es decir, yo desde primero pues cogía 2 asignaturas en segundo de tercero y así pues. Eso no lo suele hacer la gente, ¿no? No, no es para nada lo habitual. Pero yo es que soy una persona así como ansiosa en el sentido Que de que como cuando quiero algo me centro muchísimo en ese área e intento conseguirlo lo antes posible y centrarme muchísimo. Además había otra carrera que me gustaba mucho, que era bioquímica, que la saqué en simultaneidad de estudios con... dos carreras Sí, a la vez, a la vez, más sumarte asignaturas para terminarlo antes. No, efectivamente. entonces, perdona, estamos súper dotados, o sea, No, es que te no, no. guste, es que te guste. Yo no me dedico a otra cosa. Es decir, que bueno, Pero yo hay gente que a lo mejor que dice, bueno, me voy a poner a estudiar y le cuesta sí, sacarse obviamente, dos obviamente carreras a la tienes que, vez. tienes que tener cierta dote y capacidad de esfuerzo, de trabajo y sacrificio y de estudiar mucho. Es verdad que pues, cada persona le cuesta más o le cuesta menos, pero No, bueno. no lo sabía lo del tema de las dos carreras a la vez. O sea, sí sabía que las tenías, pero no a la misma vez. O sea, no, Sí, bueno, hice una simultánea de estudios con bioquímica a la vez. Una carrera que me gustaba muchísimo y muy interesante también. muchas horas era al Sí, día. pues prácticamente todas. Es decir, bueno, obviamente tenías tiempo para divertirte, salir. Yo es verdad que no me he privado en la carrera. Para mí, yo siempre digo que han sido los mejores años de mi vida. Estudiaba muchísimo, muchísimas noches, pero bueno, no sé, me lo pasé Te muy encanta. bien. Cuando tienes algo que te Sí, gusta y un efectivamente. Es propósito decir, no lo veía como una obligación exacto, impuesta. Es te decir, apasionaba. sí, 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 sí. Hablando de pasión, puede ser, ahora que te estoy conociendo un poco más, puede ser que al encantarte tanto el arte, ves en la rinoplastia algo similar al arte como en la perfección, en la escultura. Ujú. ¿Sí? Es que están súper relacionadas, es decir, yo siempre digo lo mismo, en la cirugía, en una cirugía fuera de nuestra especialidad, el resto de cirujanos lo que hacen es aplicar técnicas, es decir, un trasplante de corazón es una cirugía puramente técnica, es decir, pues un trasplante de corazón, hay que quitar un corazón, hay que cortar los vasos, se saca y anastomosar, unir otros vasos a los que ya hay. Eso es pura técnica. Pero la cirugía estética no consiste solo en aplicar una técnica. Yo conozco cirujanos que son brillantes técnicamente, pero luego le falta el gusto estético para saber eh, en qué momento una nariz, por ejemplo, está en el punto más bonito que se puede conseguir. Porque la técnica, es decir, cada rinoplastia es diferente. Tú no coges una nariz y la replicas en todos los pacientes. Porque hay narices que en un paciente le queda bien, pues no le queda tan bien. Una tiene que ser más grande, otra más pequeña, otra más fina, otra más ancha. Cada anatomía es diferente también. Entonces, pues ya dejar la nariz 1 milímetro más larga, 1 milímetro más corta, 5 grados más arriba, 5 grados más abajo, eso ya no es técnica, es que tengas un gusto estético y sepa perfectamente, oye, pues Perfección. con estas características es la nariz más bonita que se puede conseguir. Y eso lo tienes o no lo tienes, es algo innato, es como un artista. Un artista, pues obviamente tienes que conocer la técnica, un pintor tiene que conocer cómo se hacen los claroscuros, tiene que conocer cómo se hacen los contornos, pero luego saber en qué momento parar
y decir, esta obra está en su máximo grado de perfección y lo más bonita, tiene la máxima belleza que se puede tener. Eso, pues, por eso hay pintores muy buenos y pintores no tan buenos, pues está muy relacionado al fin y al cabo. Creo que eso ya es para ojos inteligentes que sepan. La pregunta que le hice antes, déjeme explicarle por qué es porque él es coleccionista de arte también. Ujú. Pintura, escultura. Sí, eso, pues sobre todo pintura, pero bueno, también escultura, sí. Claro, entonces, si eres amante del arte, sabes ver bien una pintura. Me imagino que esa milimétrico, como estabas hablando, si Sí, lo ves en el arte, lo puedes ver en la efectivamente. rinoplastia. Efectivamente, en el arte pasa un poco igual. Para entender una obra tienes que tener cierta sensibilidad estética, Exacto. pues bueno, para que una obra te emocione, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, es algo innato. Para mí es importantísimo. Es decir, yo no contemplo mi vida para mí, obviamente para otra gente otras cosas, ¿no? Pero para mí no contemplo mi vida sin mi casa está llena de arte, las clínicas igual, quien haya ido lo sabe perfectamente, pero porque está rodeado de todo eso que yo considero que es súper bello, a mí me produce una satisfacción, una alegría enorme. Y para mí es algo fundamental. No entiendo mi vida sin Sin el ese arte. entorno, sí. ¿Algún tipo de arte así, arte renacentista, barroco? En verdad me gusta todo. Es decir, yo tengo contemporáneo, pintura del siglo XIX, del siglo XX, barroca también. Me gusta mucho la pintura simbolista de primeros de siglo. Bueno, hay un pintor canario, de hecho, que es uno de los tres simbolistas más importantes, que es Néstor de la Torre, que es muy desconocido aquí. Bueno, me gusta prácticamente todo lo que es bonito me gusta. No tengo una preferencia. ¿También había colecciones de vehículos o no? Sí. Sí. No sé eso cómo, bueno, no sé eso cómo lo sabes, no sé Me lo, me lo- sí, me lo dijo un sí, amigo, también. porque no lo sabe la No gente. es algo que sí, no es algo, pero Pues le también. voy a Me preguntar a ese encantan los amigo. coches, soy súper fan de los coches también, sí. Sí, es que creo que alguien me lo dijo, un amigo íntimo me dijo, ¿vas a entrevistar a Blas García? Le dije, sí. Dice, creo que le encanta y Sí, también tengo colecciona. una colección de coches curiosa. Ah, entonces te gusta bien mucho el arte, qué bonito eso, ¿no? Sí, y de coches clásicos, ¿eh? De coches clásicos. ¿Algún coche así que digas tú, Bueno, me encantan los británicos, me encanta Rolls, me encanta Bentley, me encanta Jaguar. tienes un coche de la reina de Inglaterra? No. ¿O sí? ¿Sí? Sí, tengo dos de hecho. Imagínate. Tengo dos de hecho que cuando ella, la reina falleció hace no sé, 2 años y pico, 3 años, pues bueno, salieron a subasta en Londres en varios coches que pertenecieron a la reina de Inglaterra y adquirimos un par de ellos en subasta. Y otro era la Entonces eres princesa muy Margarita, amante ahora, del sí, sí, arte. sí, sí. Me encanta, me encanta. ¿Crees entonces que gracias a este amor por el arte te hace diferente en la rinoplastia, digamos? Yo creo que sí, porque es que la realidad es que estás muy relacionado. Es decir, de hecho es muy frecuente, conozco a muchos cirujanos plásticos y muchos cirujanos estéticos que también son coleccionistas y muchas veces compartimos pasión. ¿De rinoplastia también? ¿O de Coleccionistas otra? de obras de arte. Es Ah, decir, vale. que creo que está muy relacionado la estética. Al final, en historia del arte se da una asignatura que es teoría de la estética. La teoría de la estética, al final, en lo que te enseña de alguna manera, o cuando cursas esa asignatura, es a entender y a saber qué es bello y qué no es bello, las proporciones, muchas cosas. Entonces, al final, nosotros aplicamos muchos conceptos propios de los artistas, de los escultores, de los pintores, al trabajo nuestro, que es la cirugía estética. Es decir, un pintor que va a hacer un retrato tiene que conocer muy bien la anatomía, porque la tiene que pintar, y las proporciones faciales. Tiene que saber muy bien la regla de los tercios, y nosotros las aplicamos exactamente igual. Es decir, que un pintor pinta con óleo y nosotros con el bisturí, pero al fin y al cabo es prácticamente lo mismo. Qué interesante lo que se aprende en los podcasts, ¿no? Porque todo esto para mí es nuevo y la verdad que no sabía esa similitud del arte, pero me gusta, me gusta. ¿Qué aprendizaje te dejó, Blas, el haber estado en ciudades como Beverly Hills, en Brasil, estudiando en esos lugares, aparte de lo que es tu profesionalidad? ¿Qué aprendizaje más te dejó el haber vivido fuera de casa? Bueno, es verdad que muchísimo, porque al final te tienes que buscar la vida un poco por ti mismo. Es verdad que
yo hasta que llegué aquí, pues prácticamente todo lo que ganaba de residente pues me lo fundía en formación. Es decir, incluso tuve que pedir préstamos para poder pues hacer determinados másteres, determinada formación, porque obviamente vivir en estos países no, en Beverly Hills es carísimo. Es Pero decir, cuando hacías eso, perdón que te interrumpa, cuando ujú, tenías esos préstamos, sí. tenías clarísimo que la ibas a triunfar más adelante. Bueno, ¿Tenías eso, esa eso, visión? eso nunca lo sabes. Obviamente tienes que tener cierta ambición. Yo soy una persona muy ambiciosa y parece que la ambición hoy día está... Mal vista. sí, parece que está mal vista. Es decir, para mí la ambición es fundamental para hacer mejores profesionales, porque siempre quieres más y mejor. Es decir, yo siempre con mi equipo le digo lo mismo. Nunca, por ejemplo, con una cirugía, nunca estoy 100% satisfecho. Y el día que lo esté será un problema porque sé que ya, Conformista. efectivamente, ya me conformo con y siempre creo que se puede mejorar, pero en todo. Entonces, pues en ese sentido sí, tengo esa ambición de siempre intentar mejorar. Que luego pues tiene resultado, pues lo normal es que sí. Es decir, la persona que se esfuerza y es ambiciosa e intenta siempre hacerlo mejor, lo normal es que llegue a una tasa de éxito mayor que el que no la tiene. Entonces, bueno, al final tenía claro que era lo que me gustaba, siempre he intentado formarme con los que yo consideraba que eran los mejores cirujanos. Es verdad que estar fuera en esos sitios es duro también porque pasaba muchísimas horas en el hospital y tenías que aprender mucho, veías allí técnicas, tenías que estudiarlas sobre la marcha que no habías visto nunca, pero conoces a muchísima gente, muchísimos cirujanos. Al final pues tiene una red de colegas por todo el mundo prácticamente. Muchos de esos cirujanos después me han invitado a congresos que yo han organizado, a dar charlas, ponencias. Bueno, la verdad que bueno, para mí fue una etapa muy bonita. No, y aparte, acabas de decir algo que creo que estás dejando un lindo aprendizaje para todas las personas que nos estén viendo, porque a lo mejor hay gente que no le gusta el tema de la medicina y demás, pero fíjense lo que acaba de decir, que para destacar o ser un poco diferente y tener éxito, he tenido que ser ambicioso. Y creo que eso va para todas las materias, para uno que quiere ser futbolista, para el Totalmente, uno pero es que que quiere ser... eso es un concepto que va aplicado a la mentalidad que uno tiene. ¿Crees que puede haber una ambición malentendida con una ambición... Ujú. A ver, yo ambición es verdad que siempre ha tenido como una connotación negativa, es decir, parece que la ambición te perseguía como un poco estar por encima o pisotear a alguien. Michael Jordan era ambicioso, Sí, Kobe Bryant era efectivamente, ambicioso, pero Cristiano Ronaldo es ambicioso, totalmente, totalmente. y creo que Blas García también. Sí, pero que a mí me parece una cualidad fantástica, es decir. Y si te fijas todos esos que tienen, éxito. Ujú. Yo es que creo que va íntimamente ligado. Tú no puedes tener éxito si no eres ambicioso. Es decir, no, si tú no quieres tener una carrera y estar mejor formado y es decir, la ambición va ligada a intentar ser el mejor profesional que pueda en el sector, en lo que te guste. Entonces, pues bueno, la ambición, pues de vivir mejor, de poder darle a tu familia pues unas mayores comodidades, pues que todo va ligado a la vida. Es decir, es crecer. Al final, el crecimiento va asociado a la ambición exactamente igual. Entonces, para mí es un aspecto súper positivo. Yo no sé en qué momento se, se, Se se vio cambió. como algo negativo, pero para mí es una cualidad que quien tiene ambición, para mí, digo, pues bueno, si tiene ambición es probable que llegue lejos. Este mensaje me encanta, y sobre todo para todos los jóvenes, que es lo que... Y aparte está diciendo algo real. En los tiempos que estamos viviendo, siento yo que los chicos están como... no sé si es la generación de cristal, no sé cómo llamarlo, pero siento que no tienen esa ambición que tal vez había antiguamente. Yo también lo creo. De hecho, sí que pienso un poco que se ha vendido un poco o se está intentando vender a la sociedad. Y bueno, pues en TikTok vemos muchísimo, muchísimo, en redes sociales vemos muchísimos personajes, como yo le llamo, que intentan vender que sin esfuerzo y sin ambición puedes tener éxito. Habrá quien lo tenga, no digo que no, y eso va vinculado a la suerte, pero la norma general, el 99,99% no va a tener éxito si no hay un esfuerzo detrás y una ambición. También han cambiado mucho los paradigmas de la gente la gente joven admira a gente muy diferente, no sé, pues de la que admiraba yo en mi época. No sé, cuando yo estaba estudiando, pues para mí, pues no sé, Sí, obviamente ligado te a entiendo. a mi especialidad, pues catedráticos de medicina, jefes de servicios súper especialistas en medicina, yo admiraba a esa gente muchísimo y la gente admira a gente que para mí no tiene absolutamente... Te entiendo completamente. no voy a decir nombre porque, Sí, bueno, pero, sabemos de qué estamos sí, hablando, que al final, pues, bueno, para mí yo le llamo estafadores emocionales
que lo que hacen es aprovecharse de gente que todavía no tiene muy claro incluso el rumbo que intentan perseguir en su vida, y en vez de tener un referente real que les ayude a conseguirlo, tiene una persona que lo que pretende es estafarles. Entonces, es una pena. Y bueno, yo creo que es de las pocas cosas que creo que debería estar regulada Ojalá en ese estuviera regulada sentido. para ayudar Sí, al porque yo ser creo humano. que están creando un perjuicio muy grande a las nuevas generaciones. Lo están confundiendo. Totalmente. Ujú. Y es lo que tú dices, hace falta más gente con esfuerzo, con disciplina y algunos que quieran éxito, obsesiónate con lo que quieres conseguir. Tal cual. La Tal cual. obsesión, la ambición, Ujú. Tal cual. completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Em, Te iba a comentar algo. ¿Alguna vez tuviste algún problema con, porque a lo mejor me imagino que viene gente perfeccionista, lo haces perfecto y aún así puede ser que esa persona sea un narcisista o una persona que le han dado todo de pequeñito, tiene 45 años, aparece con la madre y es el típico que por mucho que se la te estás riendo porque has tenido casos, ¿no? Me Bueno, es imagino, una ¿no? cosa que comentamos que se llama el síndrome Simon. Está súper bien descrito, y Simon, Simón, son las siglas de paciente varón soltero, la S de Simon, la I de inmaduro, la M de materialista, la O de obsesivo y la N de narcisista. Eso Vale. efectivamente es un patrón de hombre que viene generalmente a la consulta con su madre de entre 35 y 45 años, obsesionado obsesionado con él mismo, por eso es un narcisista, que bueno, que viene para intentar cambiar algo porque no tiene pareja, es incapaz de mantener relaciones sociales porque es tan egoísta y tan narcisista que es incapaz de sacrificarse por nadie, ni por una pareja, ni por amigos, vive obsesionado con su imagen. Entonces te viene, pues bueno, creyendo que si se operan, pues todos esos problemas se le van a resolver. Y son pacientes que le hagas lo que le hagas, son pacientes insatisfechos perpetuos. Es decir, esos pacientes, bueno, es una contraindicación para intervenirlos. De hecho, efectivamente son pacientes que generalmente están muy mimados por la mamá, muy ligados a su madre, suelen ir con la madre a la consulta. Entonces son pacientes que los tienes que detectar sí o sí, porque esa es la parte un poco fea de nuestra especialidad, porque como se te cuele un paciente de esos, el sufrimiento para el cirujano va a ser brutal. Aparte que vas a tener un paciente que nunca va a estar contento, le hagas lo que le hagas, Te da siempre problema. totalmente. Entonces, sí es verdad que tenemos, nuestra especialidad tiene una parte fea, que siempre va a haber un pequeño porcentaje de pacientes descontentos. Es verdad que los hombres son mucho más peligrosos que las mujeres, ¿Sí? totalmente. Es Cuéntame, decir, cuéntame eso. los hombres son mucho más fantasiosos con todo, en general. Es decir, las mujeres son mucho más realistas en su vida general. El hombre, cuando va a intervenirse de lo que sea, pues no sé, de un trasplante capilar, piensa que va a pasar de calvo a tener la Brad melena Pitt. de, efectivamente, o que se va a operar la nariz y va a ser, pues eso, ya se Sí. va a convertir en un modelo y va a tener, pues las mujeres van a caer rendidas a sus pies y fantasean muchísimo más y tienen unas expectativas mucho más irreales que las mujeres. Las mujeres en general, hay algunas que no, pero la mayoría, comparado con los hombres, son mucho más realistas con las expectativas que buscan con la cirugía. Entonces, con los hombres ya de por sí tienes que tener un poco más de cuidado. Y con este patrón en concreto es muchísimo más delicado. Y luego hay otro patrón de pacientes, que es un 1 o 2% de los pacientes que operamos, que tiene lo que llamamos un trastorno dimorfofóbico, un trastorno dismórfico, que es lo que llamamos la dismorfofobia, que son pacientes que pequeñísimos defectos viven obsesionados con ellos, los magnifican una barbaridad hasta el punto de que pues llegan a convertirse en una parte central de su vida, pues una cosa mínima, un defecto mínimo. Entonces, son pacientes también muy complicados, los pacientes que tienen este trastorno dismórfico, porque tienen una percepción de un defecto corporal muy real, y tienden a magnificarlo muchísimo. Entonces, van con unas expectativas a la cirugía brutal, y la cirugía a nosotros no nos dan una masa de plastilina y tú allí esculpes una nariz. Depende mucho de la anatomía que ya traiga el paciente, de las características, de esas características anatómicas, lo que tú puedes conseguir en esa cirugía. Lo que intentas es pues conseguir la mejor versión posible dentro de esa anatomía, que siempre tiene sus limitaciones. Tú no puedes cambiar una nariz o una cara indefinidamente o como tú quieras, no es un molde que tú cambies a tu gusto. Entonces,
ese tipo de pacientes también son muy complicados. Y son pacientes que pues tienen una tasa de demanda con el cirujano, le escriben todos los días, están Uf, con todo el equipo todo el día machacándolo, mandándote fotos de este defecto no me gusta, me veo esto, intentan buscar las fotos donde se ve magnificado el defecto. Son pacientes que a lo mejor si yo opero 500 son 10 al año. Pues esos pacientes eh, f- tocan te, mucho. te consumen, me consumen a mí, me consumen al equipo. Y es verdad que hacemos un esfuerzo muy grande previo a la cirugía para intentar diagnosticar y detectar esos Para pacientes mejor no tocarlo. con trastorno dismórfico para una contraindicación también. Pero algunos siempre se te cuelan. Saben vendértelo bien y aunque nuestro trabajo antes de la cirugía consiste en explicarle muy bien al paciente las expectativas es decir, tenemos que conseguir que las expectativas que lleve el paciente vayan acordes con lo que la cirugía le pueda aportar. Y si eso casa, pues se pueden operar. Pero si sus expectativas están muy por encima de lo que la cirugía le puede aportar, lo mejor es que no se operen, porque va a ser ¿Y qué un le dices ahí, paciente... por ejemplo? No, no, yo descarto muchos pacientes. Es decir, ayer mismo una paciente que había venido de Los Ángeles expresamente a operarse, yo la vi súper insegura, Sí, que a lo mejor incluso te puede hablar mal antes de operar y tú, no, mire señora, le estoy se fue de explicando. la consulta, volvió a la media hora, que seguía teniendo... Entonces, es que a la cirugía tiene que llegar un paciente totalmente convencido de que lo quiere hacer. Como tengas un paciente con dudas, dudas son que no sabe el resultado que quiere, que no sabe cuáles son ni siquiera sus expectativas, que no sabe manifestarte qué tipo de nariz o qué patrón estético le gusta. Ese paciente, mejor que no se opere o la posponga o algo porque sabes que te va a dar problemas después. Entonces, al final el éxito de la cirugía es que el paciente esté contento. Y yo estoy contento si el paciente está contento. Entonces, si Claro. tengo un paciente descontento, aunque a mí me parezca que el resultado es el mejor que se podía obtener, para mí es un fracaso, porque el objetivo es que el paciente pueda superar un problema que ya tenía, no que le generemos un problema que no tenía anteriormente. Ya. De hecho, eso también está muy vinculado a nuestra especialidad. En cirugía estética somos los únicos cirujanos que tratamos pacientes sanos. Es decir, un paciente que, pues no sé, digestivo, que te opera un cáncer de colon, está operando un paciente que tiene un problema. Y si tiene una complicación, pues dice, bueno, es que tiene un problema grave, pues bueno, yo he intentado hacer lo que se podía. Nosotros partimos de pacientes sanos que si le generas un problema o funcional o psicológico, que antes no tenía, pues eso el paciente no lo va a tolerar fatal. Claro. Entonces, por eso tenemos un nivel de exigencia por parte del paciente y que nos imponemos a nosotros mismos súper alto para evitar ese tipo de problemas. Si ya te viene mal, por ejemplo, ¿cómo se llama el cantante este que lo operaron mal? Que creo que estaba el de... Si por ejemplo te viene alguien ya que viene con algo ya así mal, ¿qué le pasó a... Mi opinión, desconozco el caso, pero Yo también, pero vi mi algo opinión raro. personal es que no es el problema que tienen no es secundario a una intervención. Probablemente tendría una intervención posterior a algo que le pasó para pues limpiarle tejido sano, pero el estado actual que tiene no es consecuencia de una cirugía. Eso lo tengo clarísimo. Ah, vale. Vamos a cambiar el nombre de esta persona. Si por ejemplo es consumidor de algún estupefaciente, droga habitual, ¿eso se nota a la hora de operar y no pueden operar? Un problema que tenemos grande, de hecho yo es una pregunta, la única pregunta incómoda que yo hago a los pacientes en los antecedentes personales es si consumen algún tipo de droga. No porque quiera saber si consumen o no consumen, Sino que a lo mejor sino está raro por porque, dentro, ¿no? no, porque bueno, en concreto la cocaína es una sustancia vasoconstrictora. ¿Qué es un vasoconstrictor? Una sustancia que produce un cierre de los vasos sanguíneos, en este caso tópico, en la mucosa de la nariz, al ser una droga inhalada. Entonces, si tú tienes un consumo muy repetido, se produce una vasoconstricción de la mucosa del tabique nasal y por tanto los vasos sanguíneos están cerrados durante varias horas después del consumo y si sigues repitiendo ese consumo, pues se mantiene mucho tiempo. Entonces, si los vasos sanguíneos están cerrados, no llega sangre, No puedes no operar. llega oxígeno y esos tejidos se mueren, se produce una necrosis. Entonces, si el tabique nasal es una lámina que hay en medio de la nariz que separa una fosa de la otra, y que mantiene pues, la nariz elevada. Es, por decirlo de alguna manera, como si fuese el palo central de una tienda de campaña. Si eso se muere, el tabique se muere, toda la nariz se hunde completamente. Entonces, los pacientes que consumen
Para mí es muy importante saberlo porque se puede generar una perforación septal después de la cirugía o incluso pues, se puede producir una necrosis. Entonces, se puede producir una muerte de los tejidos nasales, del tabique nasal y que se hunda toda la nariz. Entonces, por eso muchos pacientes que son consumidores muy frecuentes de cocaína tienen deformidades nasales grandes porque han tenido necrosis totales o parciales del tabique nasal y la nariz directamente se hunde. Es como si perdiese todo el soporte Claro. y la nariz se queda con la piel prácticamente. Uf. Blas, una preguntita que te quiero hacer. Em, Has estudiado un montón, muchos años, y después empiezas a trabajar y te está yendo increíble y tienes todo el éxito que tienes. ¿Te tomas tus descansos de a lo mejor de viajar o de eso? O tienes tanto trabajo y te apasiona tanto que siempre estás enfocado en el trabajo? ¿O eres una persona que dice, quiero disfrutar, he estudiado mucho, he trabajado un montón, me merezco irme 3 meses por el mundo porque quiero vivir? ¿Te da tiempo o estás tan enfocado, estás con... No, es que no puedes. Directamente tú no te puedes coger 3 meses porque tienes que revisar pacientes, tienes Ya es que... imposible, ya estás en Es una cadena. imposible, es decir, entra en una dinámica que es imposible, imposible. Lo máximo que me cojo, pues generalmente son 2 semanas o 2 semanas y algo, pero incluso es imposible desconectar. Y sigues trabajando Claro, porque fuera. yo muchas veces a lo mejor me voy de vacaciones, pero la semana antes de irme operé pacientes y esos pacientes, pues a lo Tienes que mejor estar en contacto. claro, tengo el equipo que está pendiente de esos pacientes 24 horas, pero me consultan cosas. Oye, esta paciente, pues, no sé, tiene mucha inflamación. Oye, pues mándale corticoide. Esta paciente, pues, tuvo un sangrado tal día, ¿qué hacemos? O esta paciente, pues, ha tenido una pequeña infección que hay que mandar antibiótico. Al Y cómo final, te no sientes? desconectan nunca. Y te gusta o sientes que te encantaría desconectar? No, me gusta muchísimo. Sí es verdad que a veces llega un momento que la carga de trabajo es tan grande que estás agotado. Porque nosotros llevamos un ritmo de quirófano. Dudo a alguien, por ejemplo, en toda Canarias que opere de lunes a viernes todos los días, dos, tres casos. Yo creo que es extraordinariamente raro. Generalmente un cirujano suele operar un par de días a la semana, el resto pasa a consulta. Yo opero, llevo ¿Cuánto 7, 8 puede? años todos los días, de lunes a viernes, todos, todos, todos los días sin descanso. ¿Y cuánto puede durar una operación? Unas 2 horas más o menos. Y luego operamos pacientes y luego tenemos que ver a los pacientes que operamos al día siguiente, más las revisiones. Siempre tenemos consulta después de la cirugía. Entonces al final el ritmo es grande. Es verdad que lo llevo muy bien, ¿eh? Pero sí es verdad que la carga de trabajo es grande. Y oye, que bienvenida sea y que nos falte y encantado. Para la gente nueva que nos esté viendo, la consulta la tienes en Tenerife, ¿verdad? Sí, sí, sí. En Santa Cruz. En Santa Cruz. Tenemos la consulta, la parte que yo llevo la cirugía y recientemente abrimos una subdivisión de medicina estética, que es un centro anexo además al lado de la consulta nuestra, pues bueno, donde se hace prácticamente de todo, láser terapia, rellenos, fillers, toxina, bueno, prácticamente todo. ¿Qué personajes así conocidos has o te han llamado o dices tú, no me puedo creer que me haya escrito? Bueno, desgraciadamente los médicos tenemos un acuerdo Ah, vale, no se puede decir, ¿no? de confidencialidad y el O a lo mejor propio... uno que te haya dicho, "Ah, a mí me da igual, sube una foto mía". Exacto, el propio código deontológico médico nos prohíbe nunca dar ninguna información médica de los pacientes. Solo es verdad que, por ejemplo, pues en redes sociales hemos publicado algunos porque no han tenido ningún problema y nos tienen que firmar además una documentación, como ya todo con la ley de protección de datos es Y así. así que ellos te hayan dicho, sube, no puedes hablar. Bueno, por ejemplo, operamos a Sofía, Suez, con que hablamos antes, operamos a Arián, que es canaria, que bueno, está teniendo un éxito brutal, que es cantante, operamos a Otto Vance, que también, bueno, bastante conocido, de Europa también a Amy Rus, también, que bueno, es muy conocida en Alemania, eh, a Paula Gonu también. Te viene gente de todas partes. Sí, de hecho, el 90% más o menos de lo que operamos es de fuera de las islas. El 90% de los pacientes. A Córdoba no vuelve. Eh, la echo mucho de menos, ¿eh? Córdoba es una ciudad, no sé si la conoces, que es No, no he ido. preciosísima. Es una ciudad súper bonita con una historia cultural impresionante. Impresionante, es una gran desconocida. Ahora ya hay vuelo directo, lo digo también desde Canarias a Sí. Córdoba. Ah, Sí, vale. sí. Y es una ciudad magnífica, la echo mucho de menos. Voy relativamente bastante y estoy haciendo allí un proyecto para vincularme un poco más. Pero profesionalmente me quedo. ¿Proyecto también clínica con lo No, mismo? no tiene nada que ver, Ah, es vale. una inversión en un proyecto hotelero.
en un edificio, en un palacio antiguo ¿Te que... gusta moverte bien también como empresario? Sí, ya, bueno, ya digamos, me gustaba también mucho y en ese sentido soy también muy inquieto y me gusta mucho también invertir en otras áreas. Y bueno, Es un proyecto hotelero, dijiste. sí, sí, sí. Lo que es un palacio del siglo XVII en Córdoba, que ya quedaban muy pocos, que de hecho se llama, está en la Plaza Séneca porque se creía que ese palacio era donde vivió Séneca. Y bueno, es un edificio preciosísimo, barroco, que estamos reformando Filosofía estoica era Séneca, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Y estamos, pues bueno, devolviendo un poco la vida a ese palacete, que es precioso, y bueno, aprovechando un poco. También va a tener un espacio museístico también dentro del palacio. Bueno, va a estar muy vinculado al resto de pasiones mías. Fuiste pionero de la rinoplastia ultrasónica, ¿eh? Ujú. Sí. Así es. La cirugía de rinoplastia históricamente era una cirugía muy rudimentaria. De hecho, era una cirugía muy traumática. Además, mucha gente no quería operarse porque era una cirugía que se hacía con escoplo, martillo, limas. Chu. Tú para modificar los huesos de la nariz, pues cogías un escoplo y un martillo y a martillazo limpio, literal. Es decir, que se hacía así. Es decir, tú hacías un escoplo finito, pues ibas pues como si fuese con mármol, Ahí sí eras esculpiendo el efectivamente. escultor. Entonces eso generaba mucha imprecisión en los resultados, un postoperatorio malísimo, sangraba muchísimo, había que poner los famosos tapones por dentro de la nariz. Entonces era una cirugía que mucha gente no se la hacía porque era muy traumática y sabía que el resultado pues no tenía muy claro cómo iba a ser. Es verdad que con la rinoplastia ultrasónica la diferencia fue en esa precisión que se conseguía con los resultados. Ese trabajo que se hace con escoplos y martillos, pues salieron al mercado unos terminales que se utilizaban antes para otras disciplinas, pero que empezaron a utilizarse para rinoplastia. Son unos terminales que solo y exclusivamente cuando están apoyados sobre el hueso son capaces de cortar, de manera que tú los pones sobre un músculo, sobre la piel, sobre un vaso sanguíneo y no lo dañan. Entonces, eso hacía que la precisión fuese muchísimo mayor, el sangrado fuese muchísimo menor, la inflamación intraoperatoria muchísimo menor. Entonces, eh, tú eras capaz de ver en la misma cirugía el resultado final. Con las técnicas anteriores se inflamaba tanto dentro de la cirugía que aquello era una patata que tú decías rezar. Bueno, hay que rezar para que esto quede bien. Entonces, la cirugía de rinoplastia ha aumentado en mejoría de resultados y en previsibilidad del resultado un disparate. Se ha pasado en España se hacen unas 5.000 rinoplastias al año a hacer 80.000. Gracias a que la gente, pues bueno, cada vez ha ido viendo que esos Avanza la resultados tecnología. son muchísimo mejores, que son muy predecibles y que la posibilidad de obtener un buen resultado es muy grande. Entonces la gente le ha perdido un poco el miedo, un poco el miedo a la cirugía de rinoplastia. Y me imagino que no es lo mismo el postoperatorio con el martillo y el escoplo que Por supuestísimo, es con... decir, eso eran pues 3 o 4 meses con los ojos como un mapache, había gente que no podía ni siquiera abrir los ojos después de la cirugía. ¿Y ahora cómo es el postoperatorio? Pues ahora dura 8 días, es decir, dejamos al paciente 8 días con una férula nasal y los puntos de sutura, aunque el paciente pueda hacer vida normal desde el inicio, puede conducir, pasear, salir desde el día siguiente de la cirugía. Y bueno, dejamos al paciente con una férula 8 días en la nariz, que es una fundita termoplástica. A los 8 días quitamos todo y el paciente puede hacer vida completamente normal después. Es decir, que la Vaya, cirugía ha cambiado vaya cambio, ¿no? radicalmente, radicalmente. Es verdad que también los procedimientos se han incrementado mucho porque las redes sociales han hecho un poco que en general toda la estética crezca. ¿Por qué? Porque tú antes ibas a un cirujano y ibas porque te lo había recomendado la vecina, pero tú no habías visto resultados de ese cirujano, habías visto uno o dos que conocías. Ahora las redes sociales permiten tener un escaparate que el paciente puede ver cientos y cientos de casos de un cirujano, cómo trabaja, si ese perfil estético me gusta, si la forma en la que hace esa nariz me gusta. Entonces va un cirujano con muchísimas garantías, sabiendo que pues las expectativas que ellos tienen con ese cirujano pueden ser cubiertas. Entonces es verdad que las redes sociales nos han facilitado muchísimo el trabajo, y también nos han aportado muchos pacientes, porque bueno, pues tenemos un escaparate que tiene mucha visibilidad. No, sí se nota. 160 y pico mil seguidores. Ujú. No es fácil. Has tenido que trabajar mucho para eso. ¿Y de la rinomodelación con ácido hialurónico? Ujú.
Bueno, la rinomodelación con ácido hialurónico da muchos problemas. Yo solo la recomiendo exclusivamente cuando el paciente tiene clarísimo que no se quiere operar. El problema es que se ha vendido mucho un poco que la rinomodelación sirve un poco para simular el efecto que conseguirías con una cirugía. Eso es totalmente falso. Partiendo de la base de que el 95% de las rinoplastias que se hacen en España son de reducción, es decir, la gente quiere nariz más pequeña de lo que ya la tenía, eso nunca lo vas a conseguir rellenando la nariz con ácido hialurónico, porque lo que Claro, vas a hacer, la dejarán más recta, más elevada, pero más pequeña nunca, porque están metiendo volumen dentro de la nariz. claro. Entonces, si el paciente lo que busca es una nariz más pequeña, jamás lo va a conseguir con una rinomodelación. Entonces, hay muchos pacientes que se hacen una rinomodelación y se sienten engañados y dicen, bueno, sí, la tengo más recta, no tengo la jiba, a lo mejor la punta la tenía un poco caída, la tengo más grande, o tenía un defecto aquí, ahora tengo la punta más gorda, porque obviamente están metiendo volumen en la nariz. Entonces, si en España en general la gente tiene las narices grandes y las quiere más pequeñas, nunca la van a conseguir con una rinomodelación. Y además que produce determinados efectos en los tejidos. Produce fibrosis, produce degeneración hialina, que se llama, que es que el cartílago pierde un poco sus características elásticas. Entonces, cuando operamos a un paciente que ha tenido muchas rinomodelaciones, vemos que tiene esa serie de daños que ha provocado el ácido hialurónico en los tejidos. Em, Antes me estaba hablando de arte y me quedé un poco pensando. ¿Lo que más haces de coleccionar es escultura o pintura? Pintura. Pintura. También me gusta muchísimo la escultura. Y de hecho cada vez más. De hecho casi que en la última obra sigo teniendo mucha más pintura, pero las últimas obras que he adquirido son muchísimas esculturas. La escultura es verdad ¿Vas que cambiando con el paso de los sí, tiempos? incluso las colecciones igual. Es decir, lo que me gustaba al principio cuando empecé a coleccionar, ahora he ido cambiando. Por ejemplo, me gustaba mucho más la pintura, por decirlo de alguna manera, clásica, que es pintura hasta el siglo XIX. Cada vez me gusta más la pintura contemporánea y me gusta menos. Entonces, bueno, bueno, evolucionando también. Vas Sí, aprendiendo, vas efectivamente. leyendo cosas nuevas, investigando Tal cual, y pasa mucho que empiezas a conocer un artista y y conforme más sí, lo entiendes, joder, más te entusiasma su obra y más te gusta y más quieres saber y conforme más lees de su vida, de cómo pintaba, hablas con otros colegas también o otros expertos de ese pintor, pues más, no sé, entonces es como todo, mientras más conoces algo, pues más te entusiasma, ¿no? Entonces vas un poco evolucionando y obviamente siguen gustándote los pintores, me siguen gustando los pintores que me gustaban inicialmente, pero vas descubriendo otros muchos. Entonces también las colecciones van evolucionando y van cambiando. lo bonito que es eso, ¿no? Como hacer, te voy a poner el ejemplo de la música. Hay oídos que son inteligentes y empiezan a escuchar a Hans Zimmer y detectan cosas que a lo mejor antes no detectábamos, pero te pones a aprender y dices tú, coño, ahora lo siento más porque he aprendido, he leído, he buscado Tal cual, es decir, tú a veces escuchas una música y bueno, por lo que sea en esa etapa o en ese y de momento, pequeño te no, pasa totalmente desapercibida. O a veces, pues no sé, eh, empiezas a escucharla más y más y empiezas a verle y, matices y y detalles. te lleva a un momento de tristeza, a un momento de Efectivamente. llorar, a un momento... Efectivamente, yo hay artistas que ahora me encantan, yo los veía pues en subastas que salían, y es que no me decían absolutamente nada. Y digo, pero ¿cómo no me transmitían nada? Si es que es una maravilla esta obra y el artista en sí y tal. Y ahora, pues no sé, ves en esas obras Lo que no ve, lo que no habías visto nunca antes y no habías tenido o la sensibilidad o lo que fuese para entenderlas ni siquiera ni para apreciarlas. Yo creo que con la música pasa sí, por exactamente eso igual. te decía que se va volviendo la vista inteligente con lo Vas que... educando, Exacto. igual que vas educando el oído, vas educando la vista y la sensibilidad y los detalles y la técnica también. Y cómo son esas subastas? Porque me imagino que irá gente de todo el Las mundo, subastas son curiosas. como en las películas. Bueno, sí, prácticamente igual. Yo como estoy aquí, es decir, las subastas importantes en España están en Madrid. Hay alguna en Barcelona importante también, ¿Se hacen alguna por, casa de subastas. se hacen por internet o No, tiene que ser no, se presencial? hacen presenciales. Hay alguna que se hace online,
pero la mayoría son presenciales. Es decir, la casa de subastas tiene un salón donde tú vas y puede estar físicamente o también puedes tener una opción que se llama busca telefónica. Entonces salen, pues a lo mejor mensualmente o según la casa de subastas. Hay casas de subastas que sacan muchísimos lotes, sacan un catálogo. Entonces cada mes pues tienen 1500 lotes de todo: pintura, escultura, artes decorativas, de todo. Entonces tú ves el catálogo, tienes unos lotes que te interesan y llama a la casa de subasta y oye, quiero una puja telefónica para el día de la subasta de tal lote, tal lote, tal lote. Entonces, el día de la subasta empieza una hora y se va subastando del lote 1 al 1500 o los que tenga. Entonces, cuando llega tu lote, te llaman por teléfono que quedan 3 lotes y tú estás escuchando al subastador detrás y hay gente en la sala, lo ponen en streaming también. Entonces, cuando llega tu lote, pues a lo mismo hay 6 pujas telefónicas que están pujando por el mismo lote, más 5 en la sala, más 3 pujas por escrito. Entonces, tú tienes que competir un poco con la gente que Con todas a está la con vez. otros teléfonos. Entonces allí están subiendo, subiendo, Tanto. subiendo y tienes que tener mucho control con la cantidad. Tienes que fijarte un límite de la cantidad, porque eso va tan rápido que te emocionas y al final empiezas Claro. a dar cantidades y al final acabas pagando muchísimo más de lo que tenías previsto inicialmente. Entonces tienes que tener claro, oye, este lote, porque las casas de subasta son muy listas, lo que hacen a lo mejor lotes interesantes, lo sacan a precios muy bajos para generar mucha expectación y que se apunten muchos pujadores en ese lote. Entonces saben que en el fragor de la batalla, como yo digo, cuando están un montón de pujadores pujando, tú te pones allí a dar cantidades y no estás pensando ni lo que estás diciendo. Claro, Entonces, porque si hay varios competidores ahí, claro, al final dice, uy, que esto ya se está yendo un poquito de... efectivamente se me está yendo un poco de madre, pero creo que sumarle las comisiones de subasta y todo eso. Entonces ellos saben que tienen más probabilidades de que un lote se remate mucho más alto si hay muchos pujadores. Si ya sacan el lote a un precio de salida muy alto, ya pues generan desinterés y la gente no. Entonces, bueno, al principio pecas un poco cuando no tienes experiencia de que en esa subasta acabas pagando mucho más de lo que quieres, pero después ya, y bueno, los lotes interesantes suelen ser lotes caros que no todo el mundo tiene acceso a pujar por Es esos saber lotes. parar también, me imagino, ¿no? Sí, y además tú ya sabes quién va a estar en la subasta. Ah, ¿sabes las personas que van a Sí, ir? A lo sí, mejor sí. dice, va a ir un tal Perfectamente. Es actor decir, yo ya sé que, por ejemplo, por obras de Julio Romero, qué coleccionistas nos interesan. Por obras de Gabriel Morcís, de un autor concreto, y ya más o qué. menos te huele hasta dónde puede ir esa persona. Totalmente. Es decir, Ah, coño. yo ya sé contra quién estoy buscando, aunque no sepa el nombre. Pues las casas de subasta no pueden decir quién es, pero lo sé perfectamente ya después de Tienes muchos años. contacto. No, 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 porque, bueno, porque al final este mundo es relativamente pequeño. Entonces ya sabes De ir qué tantas veces. coleccionistas adquieren obras de tal autor. Entonces ya sabes que cuando sale un lote de ese autor, ese coleccionista va a estar seguro en la subasta. Y ya sabes, cuando estás pujando, estás diciendo, joder, fulanito que deje ya, que me lo va a quitar. Y ya ¿Te, sabes quién está pujando por ese te ha lote. pasado de tantas Sí, veces sí, caído que dices tú, joder, este tío de nuevo aquí? totalmente. Sí, sí. Como en las películas. Tal cual, tal cual. Volviendo al tema de la rinomodelación, ¿hasta qué punto se puede reparar y hasta qué punto no? La rinomodelación, como comentaba antes, al final están metiendo un cuerpo extraño, que es el ácido hialurónico, que es muy biocompatible, es decir, el cuerpo no produce rechazo de ese material dentro de la nariz. Entonces, eso produce una cosa que llamamos reacción a cuerpo extraño, aunque es baja, pero esa reacción a cuerpo extraño lo que hace es producir, sobre todo, fibrosis en los tejidos. Un tejido que se fibrosa, en este caso la piel y las partes blandas, pierde su elasticidad. Entonces, cuando pierde su elasticidad y nosotros queremos cambiar la forma de la nariz, esa piel le va a costar muchísimo más adaptarse a la nueva forma que nosotros le estamos dando a la nariz. Entonces, tenemos que tener como un extra de esfuerzo quirúrgico para poder tratar esa piel y poder conseguir que pues, sea como una nariz virgen que no se ha puesto nunca ácido hialurónico. Entonces es verdad que pacientes que se han hecho una rinomodelación, pues bueno, pero es que hay pacientes que vienen con 5 o 6 rinomodelaciones, es decir, Ya. que cada año se ponen ácido hialurónico, hasta que dicen, pues mira, ya estoy cansado de pincharme y me quiero operar. Vienen con una cantidad de fibrosis. Además, si lo han puesto, por ejemplo, en la punta, los cartílagos de la punta se degeneran, se ablandan, ya no tienen capacidad de tener tanto soporte y se pueden colapsar, es decir, que cuando inspiras se cierran las narinas. Entonces,
el ácido hialurónico que se ha vendido como algo que es inocuo y que no pasa nada, no es así, porque además no se reabsorbe nunca al 100%, siempre queda pues un 15-20% de lo que pinchas que no se reabsorbe nunca y tenemos que poner una enzima que se llama hialuronidasa antes de operarse para retirar todo lo que pueda quedar. Pero ya la fibrosis y el daño en esos tejidos está hecho. Entonces, a veces no podemos conseguir un resultado tan perfecto como una rinoplastia primaria debido a esa fibrosis que se ha generado por el ácido hialurónico. Y la diferencia que hay entre el tema de un otorrino con la funcionalidad que tiene lo que es la nariz para respirar y demás, y un cirujano. em, el cirujano creo que escucho que tiene también, cuando es algo estético, también hay como un 70% de que te puede ayudar en lo que es la funcionalidad de... Sí, a ver, en general, el paciente que se opera de rinoplastia suele hacerlo muchas veces aprovechando que tiene un problema funcional, pues ya corrige también pues la parte estética. De hecho, el 70% de los pacientes que se operan tienen un problema funcional. Es decir, o no respiran bien, o tienen hipertrofia de cornetes, porque son pacientes que tienen rinitis. Entonces, esos pacientes tienen obstrucción continua de la nariz o han tenido una fractura nasal. La fractura nasal es la fractura más frecuente del cuerpo humano. Es un hueso relativamente débil y la cara pues recibe muchos traumatismos, sobre todo si uno es deportista, juega baloncesto, fútbol o incluso a deporte de contacto. La nariz es raro alguien que se dedique a ese tipo de actividades que no haya tenido un traumatismo, una fractura nasal. Y muchos pacientes además ni lo saben, no la encontramos en la cirugía. Entonces, el cirujano que opera rinoplastia es muy raro que te opere solo la parte estética. Es decir, nosotros corregimos primero toda la parte funcional, porque no podemos sacrificar la funcionalidad de la nariz para que una nariz sea más bonita. Por ejemplo, si a veces hace una nariz muy pequeña porque la paciente quiere lo que llamamos una Barbie nose, que es una nariz súper pequeña, pues la has dejado tan pequeña que puede ser que no respire bien. ¿Cómo le dicen a la nariz pequeña? Barbie. Barbie nose. Los turcos la han puesto muy de moda, hacen narices sobre resecadas, súper pequeñas, en plan Frozen, dibujo Ajá. animado, como yo digo, que esas narices tienen después muchos problemas para respirar. Entonces, nuestra prioridad absoluta en una cirugía es la funcionalidad. Yo Sí, siempre digo, que si te, perdón, y que ujú, si te piden eso, tú le dices, cuidado, si te la hago muy totalmente. pequeña, vas a Yo siempre perder. digo al paciente, mira, respiras cientos de miles de veces al día. Mirarte al espejo te vas a mirar 2 o 3 veces al día. Entonces, si yo te dejo una nariz con la que no respires bien, te vas a estar acordando de mí toda tu vida, todo el día. Entonces, no podemos sacrificar la Claro. funcionalidad, porque eso es lo primero. Y una vez que tenemos resuelta una nariz que funcione bien, es decir, que respire bien, ya nos centramos en la estética, pero lo que no podemos es comprometer la funcionalidad por aportar una estética concreta. Espectacular. Blas, para finalizar, me ha encantado que hayas venido y estés con nosotros. La verdad que no solo he aprendido de rinoplastia, sino que he aprendido de, digamos, filosofía de la vida también, porque has dicho un par de cosas que pueden ayudar a muchas personas, no solo en el tema de la medicina. Si tuvieras que definirte con una frase tu filosofía de vida, ¿cuál sería? Yo creo que constancia. Yo creo que constancia. Porque constancia resume muy bien prácticamente todo. Porque constancia es tener un objetivo fijo. Es decir, y eso de constancia es trabajo, constante en el trabajo, constante en los objetivos que te propones, constante en la pasión que pones. Es decir, al final la constancia yo creo que afecta al resto de cualidades que puede tener una persona. Yo creo que soy una persona muy constante y también lo que hemos hablado antes, ambicioso. Yo creo que la ambición hay que cambiar un poco esa connotación negativa y que la gente en general empiece a verlo como algo muy positivo. Ya lo saben, equipo. Cuando pongamos el vídeo del señor Blas García, constancia, ambición. Blas, Oye, un placer de verdad. igualmente, Gracias por igualmente. haber Está estado con muy nosotros cómodo. hoy. Gracias de verdad. Nada, muchas gracias. Pues ya lo saben, mi gente. Agostini Podcast hoy te ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo constancia y ambición. Nos vemos en el siguiente capítulo.